Saludo muy especial para quienes nos acompañan a esta hora. En esta oportunidad nos hemos reunido los 5 compañeros de Inclusión Educativa de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá. En esta ocasión se trata de una reflexión o una sesión de reflexiones académicas para compartir con la docente especialista en Inclusión Educativa, Adriana María Restrepo Sánchez, temas relacionados con la pedagogía de las diferencias, a partir de los planteamientos hechos por investigadores como la puertorriqueña Anaida Pascual Morán o la chilena María Loreto Muñoz, así como otros investigadores que han escudriñado sobre el tema. Serán 20 minutos en los que nosotros, Dora, Julio César, Ruth, Tatiana y quienes habla Ramiro Aldana, conversaremos con nuestra invitada sobre las concepciones que existen respecto a la diversidad en la escuela y el abordaje que le estamos dando a nuestras prácticas pedagógicas. Sin más preámbulos, entremos en materia. Profesora Dora, buenas noches. Cordial saludo, compañeros, y a nuestra invitada. Para empezar, destacamos que la profesora Adriana María Restrepo Sánchez es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. Durante su trayectoria laboral de casi 7 años, se destaca su participación en la Fundación Diversidad, con sede en la ciudad de Medellín. Actualmente ejerce como profesional docente de apoyo en la Fundación Universitaria Católica del Norte, en convenio con la Secretaría de Educación de Antioquia. Profesora Adriana María Restrepo Sánchez, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, profesora. Bienvenida. Profe, la primera pregunta dice así: el gran desafío para la escuela hoy, más que nunca, es actuar reconociendo la diversidad como una característica normal de la naturaleza humana. Desde su práctica educativa, profe, ¿cómo define la educación inclusiva? La pregunta frente a lo que se comprende en el momento o lo que nosotros en las instituciones educativas generamos para que los docentes vamos trabajando con respecto a lo que significa. Nos hemos planteado como el reconocimiento, el apoyo a la diversidad, a las características, los intereses y las necesidades de los estudiantes, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que, digamos, a través de prácticas inclusivas, a través de políticas, de culturas y de prácticas, podemos validar como todo este proceso de apoyo y la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Así lo hemos concebido, la educación inclusiva también, basándonos en un enfoque social de derechos, que es el que acompaña como toda esta directriz y retomando pues como todos los criterios en este momento que nos plantea el decreto 1421, que es la normativa actual con la que nosotros pues nos orientamos y orientamos a los docentes y a las instituciones. Teniendo en cuenta que las pruebas estandarizadas o psicométricas promueven situaciones que desencadenan en repetición, deserción o fracaso escolar, esto de acuerdo al planteamiento de Pernaud en 2007. ¿Qué alternativas distintas a la evaluación tradicional se pueden implementar para evitar la discriminación y estigma en el desarrollo del proceso pedagógico, profesora? Digamos que bajo esta dinámica de reconocer la diversidad de características, intereses y necesidades, hay que primero identificar cuáles son esa diversidad de población que tenemos en las instituciones educativas y desde allí entonces poder generar los ajustes razonables pertinentes para acompañar a la población y de identificar esas barreras que son las que no están permitiendo la participativa en el contexto. Desde ahí entonces determinar cuáles son esos apoyos que se requieren, desde ahí pensar en cómo ir fortaleciendo cada uno de los procesos en la institución educativa. Pero lo primero es identificar cuáles son esas necesidades próximas para lograr la participación activa. Desde allí podemos garantizar que no se generen estos
procesos de discriminación o de exclusión, y que los procesos de los estudiantes no terminen, digamos, siendo más excluyentes de lo que pretendemos, de generar procesos inclusivos, y donde se pueda minimizar un poco esa deserción, buscándole a los estudiantes o brindándoles por una posibilidad de participación efectiva en el contexto social. Desde allí surge pues como toda la necesidad de poder plantearse unas estrategias que posibiliten los aprendizajes de todos los estudiantes, que les sirvan para poder defenderse en la vida. Entonces, desde ahí, pues como que se piensa en esos ajustes razonables que se pueden implementar para que sea eficiente la participación de todos los estudiantes. Teniendo en cuenta que la educación inclusiva se ha concebido desde una perspectiva para brindar en el aula regular los apoyos pedagógicos que permitan abordar los contenidos desde la diversidad. En ese sentido, entonces, ¿qué acciones se deben promover para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación? Como lo dije ahora, primero, como eje central, para poder atender a la diversidad de la población, es identificar cuáles son las barreras que están generando la no participación efectiva de la población. Por ejemplo, sabemos que hay unas barreras actitudinales, que hay unas barreras conductuales, que hay unas barreras estratégicas, metodológicas, pero entonces si inicialmente no identificamos cuáles son las barreras que están impidiendo que se generen buenos procesos de participación, una participación efectiva, pues entonces las estrategias que se utilicen en el aula no van a ser suficientes para poder garantizar un aprendizaje eficiente y pertinente. Primero hay que identificarlas y desde allí entonces mirar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para poder ir mejorando, ir generando otro tipo de estrategias que puedan entonces acompañar ese proceso y eliminar las barreras que se están presentando en el contexto de aula o en la institución? Desde allí, si yo como maestro reconozco que hay unas barreras actitudinales en la institución frente a cómo concibo la discapacidad, desde allí empieza una barrera actitudinal, desde una barrera arquitectónica, desde si la institución no está preparada o el mismo salón de aula, se puede quedar corto frente a otras estrategias que se utilice, pero si no he identificado esas barreras, digamos que de pronto no sería tan efectivo el trabajo. Y también si no he reconocido con qué población estoy trabajando, y no estoy hablando con una población específica de discapacidad, sino con todos los estudiantes. Si yo todavía no he hecho una caracterización, no he identificado cómo aprenden mis estudiantes, cuáles son los estilos y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, desde ahí ya esa es la primera barrera. Estoy identificando unas posibles necesidades que tienen todos los estudiantes. Primero hay que pensarnos cuáles serían esas barreras que están obstaculizando, por así decirlo, el aprendizaje y la participación. Las tres vertientes que pueden posibilitar la práctica de una pedagogía de las diferencias son la educación especial y diferenciada, dirigida a quienes han sido marginados, la educación liberadora y la educación en derechos humanos y para la paz como eje transversal a las anteriores. Mi pregunta sería, ¿en qué medida considera usted que en nuestro país se trabaja desde la pedagogía de las diferencias? El enfoque de educación inclusiva atiende a la diversidad de población. Está basado en un enfoque social de derecho, ¿cierto? Y parte digamos, de esta línea por la que nos
nos orientamos para avanzar en los procesos, parte mucho como de esa necesidad de restablecer, por así decir, unos derechos a los cuales han estado vulneradas las poblaciones que presentan alguna situación particular, o una discapacidad o unos grupos étnicos, unas poblaciones que han estado por mucho tiempo minimizadas o invisibilizadas o incluso a los cuales se les ha vulnerado los derechos. Entonces yo pienso que digamos que la pedagogía de la paz y de derechos, digamos que transversaliza las otras pedagogías eh, porque en cierta medida se está pensando en cómo acompañar cada uno de esos procesos, digamos, independientemente en el momento histórico en el que está. Todavía se sigue viendo la educación especial como un proceso muy asistencialista, ¿cierto? Todavía se tendría que tener aulas especiales que ya ni siquiera se llaman aulas especiales, ya se llaman incluso en las instituciones educativas servicio de apoyo pedagógico. Ya se abolieron las aulas de apoyo porque tratando de buscar que se garantice entonces una participación efectiva y que avancemos de ese modelo integrador al modelo de inclusión, pensando en resolver las situaciones contextuales, no pensándolas desde la deficiencia misma, porque así se trabaja o se piensa mucho desde la atención a unas necesidades más específicas, entonces se tiende a pensarse que se excluye, por así decirlo, cuando todavía tenemos instituciones que atienden unas necesidades específicas, y hablando de la educación especial, de esa atención a esos centros especializados. En cierta medida se ha ido cambiando esa mirada, se ha ido evolucionando un poco y se ha transformado la manera de pensarse cómo hacer partícipes a la población para sacarlos también digamos, de esa exclusión y que realmente sí participen de otros contextos, no estén dentro de una sola institución, por así decirlo, y no se le posibilite participar de otros espacios, de aprender a ser autónomo, independiente. Entonces yo pienso que están como muy transversalizadas, que cada una de ellas a su manera apunta a un restablecimiento de derechos, a un deber que se tiene con respecto a lo que nunca se les ha brindado. Entonces, en esa medida yo considero que la pedagogía de las diferencias sí aporta a cada una de ellas independiente. O sea, para que la pedagogía de la diferencia, digamos, pueda ir evolucionando, tiene que haber remitido a todos estos procesos que en algún momento también se han vivido. Es como ese restablecimiento de un derecho. Profe Adriana, ya para finalizar, en el marco del decreto 1421/2017 y en referencia a lo que se considera el dilema de la localización, es pertinente que en el contexto educativo colombiano estén dadas las condiciones para ofrecer una educación inclusiva. Pues yo pienso que se ha venido trabajando en estas necesidades de brindar a la población, a la diversidad, unas herramientas para poder desempeñarse y desenvolverse y eliminar las barreras. Se ha trabajado, pero todavía falta mucho. Cuando yo les hablaba ahorita de que, bueno, hay unas barreras desde lo cuando hay una normativa que incluso a veces esa normativa misma termina de pronto siendo excluyente cuando no se piensa en toda la particularidad de la población. Todavía falta mucho, incluso desde el Ministerio de Educación, digamos, incluso los procesos de apoyo para las instituciones todavía no están garantizados.
por así decirlo, pues, o las quejas que siempre yo escucho de los maestros es que, bueno, tenemos muchos niños en el aula con una diversidad de necesidades, pero la infraestructura no posibilita generar unos procesos o unas prácticas de aula, digamos, más prácticas, no sé, más lúdicas, el material, que la iluminación, la misma silletería, bueno, no hay esas posibilidades. El mismo sistema o la misma necesidad de evaluar unos procesos, el mismo currículo también está pidiendo otras cosas cuando en realidad los contextos encontramos son otras. Entonces todavía falta seguir trabajando en ello, en las instituciones ir como resignificando los PEI, los manuales de convivencia, ir trabajando sobre ello para también ir mostrando esas necesidades que se van generando en los contextos. Pero todavía nos falta mucho para poder decir, en realidad se viven unos procesos de educación inclusiva. Ahora les doy la palabra a mis compañeros para que concluyamos. Bueno, ha sido de gran relevancia el ejercicio de esta entrevista con la docente Adriana Meriño, porque pues ella nos ha permitido profundizar aún más sobre la pedagogía de las diferencias, entender pues los textos abordados en el curso, conocer sobre todo este tema desde su práctica, desde su experiencia, lo que ella ha vivido en su contexto. Pues podemos concluir que se debe seguir trabajando, como ella muy bien lo decía en su intervención, que las instituciones educativas deben trabajar más para que se dé a cabalidad una verdadera inclusión. Nosotros los docentes somos los llamados a proyectar una escuela abierta para la diversidad, una escuela inclusiva, de aceptación para todos los estudiantes, donde ellos puedan aprender y se apliquen desde las pedagogías para la diferencia, que cada individuo pueda aprender, como lo acabo de mencionar, y que se pueda transformar de acuerdo a su condición. Ese es el llamado para todos los docentes y estos espacios de reflexión nos invitan a eso también, a seguir esforzándonos todos los días por brindarle a nuestros estudiantes lo mejor de nosotros y para que ellos puedan trascender en la vida. Para concluir, pues pienso que para lograr una educación inclusiva debemos de pensar en un cambio total del sistema educativo, ¿no? Es decir, en una reestructuración del currículo, en una innovación en las estrategias, en la metodología y en la capacitación al profesorado. Hoy en día, aunque se habla mucho de educación inclusiva, sigue siendo común también el uso del lenguaje discriminatorio o peyorativo, y esta como una barrera actitudinal que puede llegar a entorpecer esos procesos de inclusión a los que tanto queremos llegar, por lo que se hace necesaria la promoción de culturas incluyentes en nuestros contextos y que en ellos se involucre a toda la comunidad educativa, esto desde el fortalecimiento de la alianza familia-escuela. Pues les decimos que la pedagogía de las diferencias ha de ser una cultura educativa que debe formarse en cada una de las instituciones para las cuales prestamos los servicios, que tal como lo plantea esta gran autora Naida, está llamada a reconocer la singularidad, que todos somos diferentes, que todas las personas, que todos los estudiantes son diferentes y tienen su singularidad, y que por el mismo hecho tenemos la responsabilidad de fomentarles y desarrollarles sus máximas capacidades a nivel óptimo. Muchísimas gracias a los compañeros y pues esperamos en una próxima oportunidad compartir nuevas reflexiones. Muy amables.